Hola, ¿qué tal amigos de PNL TV? A nuestros amigos de la Escuela Superior de PNL y por supuesto también a todos mis colegas alrededor del mundo, a todos los penelistas, como los he llamado cariñosamente, que están ahí influyendo positivamente en cada contexto, en cada experiencia, cada quien desde su quehacer cotidiano está de alguna manera poniendo en práctica estas maravillosas técnicas, estos maravillosos procesos de programación neurolingüística. Y bien, pues agradecido, amigos, agradecido también por esta maravillosa oportunidad en esta emisión del programa Diseñando Opciones de Excelencia en PNL TV. Creo que es una magnífica oportunidad para todos nosotros para seguir en ese proceso evolutivo, aprendiendo, creciendo y cambiando todos los días. Y a través de la programación neurolingüística, como te puedes dar cuenta, el concepto del cambio deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia maravillosa. Se convierte en una experiencia cotidiana y sobre todo se convierte en una experiencia estratégica para generar ese proceso evolutivo que nos va a llevar a tener, que nos va a llevar a lograr, que nos va a llevar a conquistar eso que realmente deseamos. Obviamente desde la plataforma del ser, obviamente desde la plataforma de las acciones y naturalmente ante la posibilidad, por supuesto, de lograr eso que hemos llamado el éxito. Y como lo comento de manera muy cotidiana, todos los días, en esas tareas de coaching, en esos procesos de seguimiento, de psicoterapia, en las clases de los diferentes grupos que tenemos de la formación profesional en programación neurolingüística, el éxito, amigos, no es más que un estilo de vida. Después de muchos años explorando este mundo del desarrollo humano, de la mano, por supuesto, del maestro Edmundo Velasco y de otros grandes mentores alrededor del mundo, he llegado a la conclusión de que el éxito no es más que un estilo de vida. Un estilo de vida que nos permite ser, hacer y tener lo que realmente amamos. Es decir, ser, hacer y tener eso que realmente amamos, eso que realmente nos apasiona, eso que, como dice mi maestro Jorge Bucay, eso que no nos deja dormir y eso que nos mantiene activos y alertas ante lo que viene, ante esa expectativa maravillosa que se despliega ante cada acción, ante cada proyecto y ante cada reto también que estamos enfrentando todos los días. Así es que te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo nuevamente, te agradezco este tiempo, este compromiso, esta atención que estás teniendo, no solamente en este viernes, sino en todos los programas que son maravillosos dentro de este canal de PNL TV. Así es que quédate conmigo esta hora en donde estaré compartiendo contigo la magia del auténtico cambio. Es decir, hay una estrategia del cambio, hay una estrategia que a través de la PNL ahora mismo la podemos tener a la mano. Y si lo recuerdas, hace 8 días hablaba de una herramienta básica, una herramienta altamente poderosa, que técnicamente la llamamos SCORE. Recuerda, es síntomas, causas, objetivos, recursos y efectos. Indudablemente esto te ha ayudado a que tú puedas organizar estos elementos y de alguna manera poder transmutar aquellos estados emocionales limitantes en estados altamente proactivos. Y esta tarde te estaré hablando de algo todavía más esencial, más significativo, y me refiero a lo que uno de los grandes precursores de la programación neurolingüística, como lo es Gregory Bateson, quien acuñó este concepto y esta herramienta maravillosa de los niveles lógicos del cambio, y que más adelante Robert Dilts lo retoma y los llama los niveles neurológicos del cambio. Y es algo sorprendente, es algo maravilloso que genera precisamente cada día que lo comparto en los cursos, en la psicoterapia, en los procesos de coaching. Cada vez que comparto estas herramientas, me sigo asombrando, me sigo sorprendiendo
de cómo es que existen esos elementos esenciales donde se fundamenta el cambio. Fundamentar el cambio entonces en estos elementos estratégicos es tener la seguridad de lograr ese cambio significativo. Así es que voy a hablarte primeramente del primer nivel neurológico del cambio. Este primer nivel neurológico del cambio lo denominamos el entorno. El entorno o ambiente. Quizás te estés preguntando a qué se refiere ese entorno o ambiente, o qué incluye, qué elementos incluye este entorno y este ambiente. El entorno y el ambiente precisamente responden a tres preguntas: ¿dónde, cuándo y con quiénes? Lo repito, ¿dónde, cuándo y con quiénes? Esto significa que el entorno y el ambiente no es más que la gente con la que convives e interactúas todos los días. No es más que ese espacio físico, ese espacio geográfico, ese espacio, ese lugar donde tú estás conviviendo todos los días. Y cuándo, obviamente, en los diferentes marcos temporales, ¿no? Podemos hablar de un pasado, podemos hablar de un presente y podemos hablar incluso de un futuro. Entonces, ese entorno es precisamente esto que responde a las preguntas de dónde, cuándo y con quién o con quiénes. Y cuando eres consciente de este entorno, se genera otra pregunta, se genera otra inquietud. Y esto nos lleva automáticamente al siguiente nivel neurológico. El siguiente nivel neurológico lo denominamos nuestras conductas o nuestros comportamientos. ¿Qué significa esto? Las conductas y el comportamiento responden a esta pregunta de el qué, es decir, ¿qué haces? ¿Cómo interactúas? Es decir, ¿qué haces? Conductas, comportamientos. ¿Cuáles son esas conductas y comportamientos que están impactando en ese entorno? De esta manera, entonces, puedes empezar a explicarte cómo todos los días, a cada instante, ya sea que te des cuenta o no, estás impactando en ese entorno. Llamémosle en ese entorno familiar, en ese entorno de los amigos, el contexto social, en ese entorno familiar o en ese entorno profesional, laboral, etcétera, en donde tú te quieras visualizar. Y cuando eres consciente de qué conductas y comportamientos estás proyectando, en ese momento también estás ante la maravillosa posibilidad de valorar, y más que valorar, de darte cuenta y de evaluar de qué índole, de qué naturaleza y qué impacto están teniendo esas conductas y comportamientos en ese entorno específico. Y esto te empieza a dar referencias, te empiezas a dar cuenta de la importancia que tienen tus comportamientos y tus conductas. Y quizá a veces ha habido algunas conductas y comportamientos que no te explicas por qué suceden, que no te explicas por qué las estás proyectando o por qué estás proyectando esos comportamientos. Y aquí viene algo bien interesante que posiblemente te va a sorprender cuando me refiera al tercer nivel neurológico del cambio. Este tercer nivel neurológico del cambio precisamente son las habilidades y las capacidades. Atención, son las capacidades o las habilidades que tú has desarrollado en determinados contextos. Incluso te des cuenta o no te des cuenta que estás desarrollando o has desarrollado esa habilidad en determinado contexto. Y podríamos mencionar una diversidad de contextos, por supuesto, desde los más quizá domésticos hasta los más de carácter quizá profesional o laboral. Tú estás teniendo y proyectando todos los días habilidades que fueron aprendidas a través de la repetición, a través de la observación, a través incluso, si fue de manera estratégica,
del modelado, como lo llamamos y como lo conocemos en programación neurolingüística. Así es que esas habilidades nos responden a la pregunta de ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo hago eso? Es decir, ¿qué habilidad y qué capacidad estoy proyectando para generar determinado comportamiento, para generar determinada conducta o conductas en ese entorno específico? Y como te puedes dar cuenta, los niveles neurológicos son esos elementos que tienen esa congruencia independientemente de la naturaleza o característica de cada habilidad o de cada creencia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, o de cada comportamiento. La intención entonces de estar conociendo estos niveles neurológicos del cambio es con la finalidad de que tú puedas estratégicamente mover, modificar, ajustar o alinear ese elemento o ese nivel neurológico adecuado para que a partir de ahí lo demás se genere como por efecto de cascada. ¿Esto qué significa? Como consecuencia lógica de haber cambiado un nivel neurológico del cambio. Hay algo muy interesante que te quiero comentar desde este momento. Un nivel neurológico impacta en los demás niveles que están de manera inferior, es decir, de manera descendiente. Y no lo es así hacia arriba, es decir, de manera ascendente. Y ahorita lo vas a comprender por qué o para qué te comparto este conocimiento. Bien, entonces, haciendo una breve recapitulación, tenemos nuestro nivel neurológico del entorno, ya sabes que corresponde a las preguntas cuándo, dónde y quiénes. Enseguida tenemos el otro nivel que es los comportamientos y las conductas que responde a la pregunta de el qué haces, a la parte de la acción, ¿no? Y también tenemos el tercer nivel que son las habilidades y las capacidades que tú has desarrollado consciente o inconscientemente para impactar con determinadas habilidades y capacidades en cierto entorno, en cierto contexto, en cierto ambiente. Ya revisamos de alguna manera estos niveles básicos y quisiera ahora introducirme a este cuarto nivel neurológico que técnicamente lo denominamos las creencias. Seguramente lo recuerdas, hace algunas semanas, recién iniciamos estas emisiones, hablaba acerca del poder de las creencias y es aquí en donde encontramos este nivel increíblemente importante. Yo siempre he dicho, siempre he pensado que los cambios en mucho están relacionados con este nivel neurológico que técnicamente lo conocemos como creencias. Las creencias que tienen diferentes derivaciones, diferentes formas de cómo las podemos encontrar, ¿no? en diferentes contextos. Y bueno, también los valores son una forma, por supuesto, de creencias, esas percepciones que tenemos acerca de las circunstancias, acerca de los demás y acerca sobre todo de uno mismo. Yo estoy seguro que tú, consciente o inconscientemente, tienes una referencia acerca de ti, es decir, tienes una impresión acerca de ti. Esto significa entonces que estás proyectándote en función a esas creencias que están ahí anidadas a nivel inconsciente. Y bueno, aunque ya hemos hablado de alguna manera de este tema tan crucial y tan importante, lo retomo porque forma parte importante de este esquema que estamos revisando, que son los niveles neurológicos del cambio. Recuerda también, amigo, que las creencias conforman, por supuesto, esa escala de valores. Conforman, por supuesto, como te decía hace un momento, esas percepciones que tienes acerca de diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Y la creencia viene siendo esa piedra angular que de alguna forma está sustentando tu proyección, ya sea para aspectos altamente proactivos o para aspectos también que puedan ser limitantes. Todo eso está respaldado por esas creencias y valores en determinados contextos. Así es que
Las creencias, como este nivel neurológico del cambio, como ya te diste cuenta, está sustentando tus capacidades y tus habilidades. Está sustentando, a su vez, ese comportamiento y esas conductas que estás proyectando a cada momento, y por supuesto también está determinando ese impacto que estás teniendo en el entorno. Así es que hablaremos de este tema de manera mucho más detenida, de manera mucho más detallada en nuestro próximo segmento. Muy bien, y como te puedes dar cuenta, este nivel neurológico de las creencias es fundamental, así como ya lo habíamos comentado, lo habíamos ya explorado en el segmento anterior. Así es que también quisiera decirte, amigo, que estás atento a esta transmisión, que las creencias responden a esa pregunta de por qué lo hago, es decir, por qué tengo estas habilidades, por qué tengo este comportamiento y por qué estoy impactando de esta u otra manera en mi entorno. De tal manera entonces, cuando eres consciente de esas creencias, estás ante la maravillosa posibilidad de ir más allá todavía, es decir, de darte cuenta cuál es ese otro nivel neurológico que está más allá de las creencias y que por supuesto están sustentando estas creencias. Y es cuando te preguntas, es cuando te planteas este cuestionamiento, esta pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? Responde inmediatamente, o mejor dicho, lo que viene una vez que planteas quién soy, se refiere directamente a tu identidad. Y esto es maravilloso, esto es increíble y esto es algo muy muy interesante dentro de este contexto. Y como tú sabes, por supuesto, la programación neurolingüística enfatiza muchísimo en el poder de las palabras, en el poder de los cuestionamientos, en el poder de las preguntas. Y cuando tú dices quién soy, estás ante esa posibilidad de definir una identidad. Todo lo que tú digas después de quién soy se refiere a tu identidad. Y recuerden, amigos, que la identidad es ese todo, la identidad es ese conjunto, es esa percepción global que tú tienes de ti. Es decir, desde tu inteligencia somática, tu inteligencia cognitiva, tu inteligencia emocional, tu inteligencia energética y obviamente esa inteligencia transpersonal de la cual hablaremos un poquito más después de este tópico de la identidad. Así es que, ¿quién soy? Cuando dices ¿quién soy?, estás ante esa posibilidad de definir la identidad, concibiéndote como un todo. Y para esto quisiera compartirte un breve ejercicio que ya más adelante, antes de concluir este tema, te estarás dando cuenta cómo explorar y cómo alinear estos niveles de una manera tan sencilla. Sin embargo, aquí en esta parte de la identidad, yo quisiera que empezaras a elaborar un breve ejercicio. Quiero que te plantees este cuestionamiento. Yo soy como, es decir, yo soy como. Esto inmediatamente te refiere a que plantees una metáfora, que elabores una metáfora de ti. Yo soy como el árbol, yo soy como el viento, yo soy como el río, yo soy como la luna, el sol, etc. Y esto viene a darte mayor referencia acerca de esa identidad, acerca de lo que por ahora, en estas circunstancias, estás proyectando. ¿Ya te diste cuenta que la identidad determina tu sistema de creencias? ¿Ya te diste cuenta que tu sistema de creencias, a su vez, determina, por supuesto, esas capacidades y habilidades?
Y seguramente también ya te diste cuenta que esas habilidades y capacidades están definiendo un comportamiento, están definiendo unas conductas y estas conductas a su vez están aterrizando en ese ambiente o en ese entorno. Y así como ya lo puedes intuir y como sobre todo eres más consciente ahora, cada nivel superior está infaliblemente definiendo ese nivel inferior. Y es aquí en donde quiero hacer un paréntesis para hablarte ahora con mayor precisión y mayor claridad la gran diferencia que hay entre una conducta y entre la identidad. Observa, la gran diferencia que hay entre una conducta y una identidad. Y esta parte la menciono de manera muy importante porque quizá tú has sido protagonista, quizá tú lo has hecho o quizá alguien más lo haya hecho. Cuando alguien te dice en algún contexto de tu vida, es que eres muy olvidadizo, es que eres muy disciplinado, muy indisciplinado, como sea, o es que eres muy distraído, o es que eres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se da tanto a nivel de comunicación con niños, adolescentes o entre adultos, en diferentes contextos. A la luz de la programación neurolingüística y sobre todo de manera específica de esto que estás aprendiendo, cuando tú le dices a alguien, tú eres impuntual, automáticamente a nivel inconsciente le estás asignando esa identidad. Y si esto es repetitivo, y si esto es recurrente, como lo dice nuestro maestro Edmundo Velasco, estás instalando un circuito cerebral que después se va a convertir, ya sabes, en un surco cerebral. Y después se va a convertir en una brecha, en una carretera, en una autopista, en fin, hasta llegar al cañón del sumidero. Esto implica entonces que cuando dices tú eres, obviamente refiriéndote a una segunda o tercera persona, tú eres, estás asignándole una identidad. Y obviamente cuando tú dices yo soy, de igual manera te estás asignando una identidad. Y esto es lo que le da sentido precisamente a algunos procesos que recomendamos en coaching y en psicoterapia, cuando le sugerimos a nuestro cliente o a nuestro coach que refiera una identidad empoderante, una identidad propulsiva después de decir yo soy. Y aquí es en donde obtiene, en donde esta experiencia de aprendizaje, esta sugerencia adquiere suma importancia y sobre todo basada, ¿no?, en un fundamento, porque no nada más le decimos di yo soy disciplinado por decir o por sugerirle que diga, como sucede en otros contextos, ¿no?, de capacitación convencional, en donde de manera errónea quizás se pretenda pensar que con que digas esto o lo otro habrá una programación. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay toda una pauta, hay toda una plataforma que sustenta estos procesos de coaching y de psicoterapia, obviamente basados en toda esta tecnología que denominamos PNL. Así es que una vez que hice este ejemplo de cómo es importante y cómo puede ser significativo, y cómo lo es, de hecho, cuando tú te diriges a alguien desde esta expresión de tú eres, imagínate esta escena, el niño comete alguna travesura en la escuela, alguna imprudencia, o a lo mejor obtuvo una calificación reprobatoria. Y si tú como papá o como mamá le dices y lo aprendes y le dices, es que eres muy tonto, es que eres muy distraído, es que eres muy indisciplinado, por eso sacaste esta calificación. ¿Qué tal si a partir de este conocimiento tú le dices, ahora, en esta ocasión, obtuviste este resultado? ¿Esto qué significa? Que estás ya poniendo en acción este conocimiento de los niveles neurológicos del cambio. ¿Te das cuenta? Ya no te estás refiriendo a la conducta, te estás refiriendo
perdón, ya no te estás refiriendo a la identidad, te estás refiriendo a la conducta. Y la conducta es temporal, la conducta es en ese entorno, la conducta es en ese momento. Esto presupone que es una conducta pasajera, es una conducta efímera, es una conducta contextual. El hecho de que ese niño o esa niña haya obtenido un resultado reprobatorio en ese examen, esto obviamente no presupone que tenga que ir por la vida con la identidad de que es indisciplinado o de que es, no sé, tonto, distraído, como le llames en tu contexto cultural. Y por supuesto, para nada. Aquí lo importante es de que tú diferencies con precisión qué es esa conducta y seguramente ya lo tienes muy claro. La naturaleza de una conducta o de un comportamiento con respecto a la identidad. Y es aquí en donde me detengo porque esto va a ser fundamental. Cuando tú ahora con este conocimiento puedas referir identidades o sugerir identidades, tendrás el cuidado de que estas identidades sean altamente propulsivas, sean altamente empoderantes, sean altamente constructivas y de esa manera estarás impactando al desarrollar una nueva creencia, al desarrollar una nueva habilidad, al desarrollar obviamente un nuevo comportamiento y por supuesto todo esto será vertido en ese contexto y en ese entorno en donde tú seguramente tienes la intención positiva de impactar de manera proactiva, ¿no? De manera conveniente. Solo que en el pasado no lo sabías y esto de pronto quizá te confundía, te frustraba, en fin, generaba cierta desarmonía en ti. Así es que amigos, estoy seguro que hasta este punto de este programa estás aprendiendo cosas importantísimas, fundamentales, básicas, y que eso que alguna vez quizá leíste en algún texto de PNL o escuchaste en alguna conferencia y que te sonó tan sofisticado y tan técnico, ahora mismo lo estás aterrizando de manera muy fácil, de manera muy espontánea. Así es que nos queda solamente explorar ese nivel neurológico del cambio que se refiere al nivel transpersonal y que obviamente esta experiencia transpersonal es lo que conocemos comúnmente o cotidianamente como la espiritualidad. Y aquí también quisiera hacer algunas acotaciones, hacer incluso algunas aclaraciones para desmitificar esta palabra que ha sido de alguna manera hasta cierto punto contaminada y que tú ahora será importante que la asumas con esa objetividad y que tú puedas de alguna manera integrarla a tu estilo de vida como todo lo que ahora mismo has aprendido. Así es que en nuestro próximo segmento estaremos hablando acerca de la espiritualidad, es decir, eso que responde a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es esa visión que tienes acerca de ti? En fin, varios aspectos muy importantes que estaremos revisando en nuestro próximo segmento. Muy bien amigos, aquí de nuevo. Y bien, como ya lo hemos revisado y como también te lo he comentado, realmente me siento muy contento y muy satisfecho porque sigues ahí, sigues en esta exploración de manera estratégica de cómo poder generar esos cambios que, como te lo comentaba hace unos minutos, de pronto se había convertido en algo muy repetitivo, se había convertido en algo muy recurrente, se había convertido en algo hasta cierto punto muy superfluo este concepto del cambio. Y como te puedes dar cuenta ahora a la luz de la programación neurolingüística y sobre todo de manera más específica a la luz de los niveles neurológicos, estás comprendiendo y estás explicándote quizá
algunos comportamientos, algunas conductas y sobre todo, más que cualquier cosa, el por qué tenía ciertos resultados en ciertos contextos. Es decir, te estás explicando el por qué estabas proyectándote de alguna u otra manera en esos diversos contextos en los cuales interactúas cotidianamente. Así es que estábamos hablando hace un momento acerca de la importancia de este nivel preponderante, de este nivel, yo diría, privilegiado, de este nivel por excelencia, que a la luz de la programación neurolingüística y sobre todo desde la psicología transpersonal, que surge, como bien lo sabes, en los años 70 también, podemos ahora vislumbrar este nivel y que es fundamental para generar realmente esos cambios que estamos deseando. Cuando los cambios se dan desde este nivel de la espiritualidad, estamos hablando realmente de esos cambios altamente generativos y altamente evolutivos. ¿A qué pregunta responde la espiritualidad? Responde precisamente a la pregunta de ¿para qué? Es como decir, he encontrado realmente el sentido de lo que vengo haciendo. He encontrado esa parte que me motiva, ese elemento altamente propulsivo y que se refiere a ese sentido que le estás dando o que estás aprendiendo a darle a lo que tú haces cotidianamente desde tu ocupación, desde tu profesión, desde eso que vienes haciendo para generar ingresos, para ayudar a otras personas, para poder impactar en los diferentes contextos como lo vienes haciendo. Así es que cuando entramos a esta parte maravillosa del para qué, es cuando eres consciente realmente de tu capacidad de trascender. Es cuando eres consciente de esa maravillosa oportunidad que tienes y sobre todo yo diría de esa obligación moral que tienes de trascender a través de lo que estás haciendo, de trascender a través de aquello que estás compartiendo todos los días. Y a esto se refiere precisamente esa misión y esa visión que es importante que vayas determinando, que vayas definiendo, que vayas diseñando a través de estos conocimientos y estas herramientas que estás teniendo, sobre todo en este programa específico, en este momento, en esta interacción que hemos tenido durante algunos minutos y que obviamente estamos ante la posibilidad ahora de repasar estos maravillosos niveles neurológicos. Y vuelvo nuevamente desde el entorno. Ahora te das cuenta y tienes otra visión acerca del entorno. El entorno es aquel espacio, aquel lugar donde estás impactando todos los días. ¿Cómo? ¿O con qué? Con las conductas y comportamientos. ¿Cómo lo estás haciendo? Con las habilidades y capacidades que tienes a tu alcance. Y esto obviamente propiciado por ese sistema de creencias, esa escala de valores y esas percepciones que tienes acerca de ti y acerca de los demás. Y por supuesto, todo esto está sustentado en una identidad. Esa identidad que ahora mismo de la cual estás siendo consciente y que está también determinada y alimentada por este nivel neurológico denominado la espiritualidad o esa inteligencia transpersonal. Y hasta este momento hemos hablado, he compartido contigo este marco teórico. Sin embargo, quizá te estés preguntando, ¿cómo lo puedo aterrizar? ¿Cómo puedo darme cuenta en la cotidianidad de mi vida de cómo están funcionando estos niveles? Quiero hablarte de dos contextos básicamente para que lo vayas aterrizando de manera muy tangible. Quiero hablar en este momento de el vendedor, de un vendedor. Y quiero hacer un paréntesis aquí en este tema. Quiero recordarte, amigo, que todos, de alguna manera, seamos conscientes o no, somos vendedores. Aquí lo interesante es de que no todos tenemos esa identidad de vendedores. Y cuando careces de la identidad, en este caso, de ser vendedor o vendedora, te encuentras con ciertos obstáculos en ese caminar.
de pretender trascender, cuando la identidad no está definida o está distorsionada o incluso en algunos casos es negada la identidad de vendedor, como sucede en diferentes contextos culturales y sociales, quizá en tu país también suceda. En México es muy típico que se generalice esta percepción respecto a lo que es un vendedor. Y se asume incluso, todavía en algunos contextos, como algo despectivo. Es muy curioso escuchar comentarios del tipo de, mira, mientras encuentras un trabajo, mientras encuentras un buen empleo, métete de vendedor, ¿no? Entonces es así como mientras tanto, ¿no? Presupone que mientras haya algo bueno o algo mejor, métete de vendedor. Entonces, quise poner este ejemplo porque creo que es muy generalizado, al menos en nuestra cultura de América Latina, se da esta situación. Y miren amigos, yo me he encontrado con muchas situaciones y muchos casos, tanto a nivel de procesos de coaching como en psicoterapia, sobre todo en entrenamientos a diversas empresas y organizaciones. Sin embargo, me he encontrado de manera muy puntual en el contexto de lo que ahora conocemos como network marketing, que hoy en día Robert Kiyosaki nos dice desde esa visión objetiva y sobre todo de visión de futuro, nos dice que el network marketing es la profesión del presente y del futuro, ¿no? El negocio del siglo. Entonces, llegan a mí personas que están en este contexto tratando de hacer algo diferente, tratando de incursionar en todo esto, tratando de generar ingresos de manera más estratégica, en fin, todo lo que propone este concepto. Y me doy cuenta muy a menudo que le echan muchas ganas, es decir, las conductas y comportamientos que asumen, pues tienen cierta disciplina, lo hacen apegados a ciertas indicaciones, a ciertas políticas, a ciertas capacitaciones y desarrollan ciertas habilidades, ciertas capacidades que obviamente en el pasado no contaban con ellas. Sin embargo, se atoran y se detienen cuando llegan a la parte, cuando empiezan a explorar esta parte importantísima de las creencias. Y no sabes cómo se asombran cuando les refiero de que no va a pasar nada en sus conductas y comportamientos cotidianos, no va a pasar nada en esas habilidades, con esas habilidades que han adquirido, si también no hacen un trabajo de alineación a nivel de sus creencias. Es aquí en donde será importante que se genere un cambio para que ahora realmente puedan empezar a tener resultados. ¿Sabes qué pasa? Culturalmente, y no quiero pecar en ese sentido de generalizar, sin embargo, en la mayoría de los casos, al menos en nuestra cultura, hablo nuevamente de México, América Latina, quizás suceda en otras latitudes, quizá en Europa, quizá en algunas ciudades de Estados Unidos, suceda de alguna manera en mayor o menor proporción esta creencia de que fuimos formados, y un poquito todavía más grave, ¿no? Fuimos programados para ser empleados. Date cuenta, los programas de nuestras universidades, hasta hoy, últimamente, se habla de alguna manera de alguna materia ahí de cómo ser emprendedor o cómo ser creativo, en fin, etcétera. Sin embargo, históricamente, la mayoría de las universidades han formado empleados, incluso buenos empleados. Eso presupone que no están formando emprendedores. Entonces, la limitante proviene desde esta identidad que está anidada a nivel inconsciente, incluso de manera histórica, ¿no? Es decir, generacionalmente heredamos ciertas identidades. Y vuelvo otra vez al tema del vendedor. Si tú revisas qué conductas serán importantes proyectar para ser un buen vendedor, te vas a dar cuenta que esas conductas y comportamientos es importante que previamente estén respaldadas por esas capacidades y habilidades propias
de esa interacción. Por ejemplo, ¿cuál sería una creencia importante y fundamental de un vendedor de excelencia? Yo podría decir, creo firmemente en que soy importante para el crecimiento de mi empresa. Esa es una creencia. Creo firmemente en que soy importante e imprescindible en el crecimiento de mi empresa. Otra creencia que podríamos citar es, creo que soy capaz de generar ingresos a través de persuadir a las personas. Y si revisamos, por otro lado, las habilidades y capacidades que es importante que proyecte este excelente vendedor, podríamos citar la habilidad de comunicarse asertivamente. La diferencia que hay entre una conducta y una habilidad es que la conducta, como lo he comentado hace un momento, es la acción. Y en este caso específico, la acción es sonreír. Esa es la conducta, sonreír. Esa es la acción, que está fundamentada, está alimentada por la habilidad de proyectar empatía, la habilidad de generar empatía, la habilidad de proyectarse espontáneamente, la habilidad de comunicarse asertivamente. Entonces, como te puedes dar cuenta, has aprendido a diferenciar estos dos elementos. Así es que este ejemplo, como lo hemos venido ya explorando, del vendedor es muy rico en posibilidades para que tú puedas desmenuzar, para que tú puedas comprender estos diferentes niveles neurológicos. Entonces, la identidad del vendedor es importante que sea férrea, que sea empoderante, que sea propulsiva por todos los retos que esto implica. Así es que esa identidad es importante que esté bien sustentada en valores, en creencias, en percepciones altamente deseables. Así es que nos vamos a nuestro próximo segmento para concluir la explicación y el compartir esta experiencia transpersonal que está pendiente y que es el último nivel neurológico. Muy bien amigos, y estamos ya prácticamente en este cuarto segmento de nuestra programación. Y bien, como te puedes dar cuenta, y es un hecho definitivo, por supuesto, que durante los minutos que hemos ya estado interactuando, has podido comprender con mayor precisión la importancia de los niveles neurológicos del cambio. Y como te puedes dar cuenta también, son aplicables en diferentes contextos. Ahora mismo recuerdo con precisión y además con mucha satisfacción diferentes historias, diferentes situaciones, diferentes personas que se han acercado al instituto para alguna terapia o para algún proceso de coaching. Y bien, pues es ahí donde aterrizamos precisamente todas estas herramientas. Ahora mismo recuerdo a una de nuestras coaches, recientemente trabajamos con ella y fue increíble cómo paulatinamente fue siendo consciente de el por qué sus conductas eran de esa manera, el por qué había cierta fragmentación en esas relaciones interpersonales, en esa relación de pareja, en esa relación con sus hijos, en esa relación con su entorno en general. Y cuando fue comprendiendo cada elemento que te he compartido, fue comprendiendo cómo era esa creencia que incluso se dio cuenta y descubrió que había varias estructuras lingüísticas que denotaban creencias. Por decirte algo, esta chica pensaba que ella era autosuficiente, incluso lo decía así, literalmente, yo soy autosuficiente. Y luego decía, yo no necesito de las demás personas para vivir. Yo puedo arreglármelas sola. Date cuenta que estas expresiones denotan estas creencias que estaban sustentando
ese abanico de habilidades que estaba proyectando a través de sus conductas. Y aquí quiero detenerme unos instantes. Quizá estés pensando, a ver, ¿cómo es posible que exista una habilidad para una conducta limitante? Y efectivamente así es. La habilidad, la capacidad es independiente de la conducta o de el enfoque o la dirección que tenga el comportamiento o la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que ella desarrolló muy bien la habilidad, fíjate, la habilidad de conducirse de manera a lo mejor prepotente, de manera despreciativa hacia las demás personas. Desarrolló esa habilidad, esa capacidad de proyectarse de una manera, vamos a decirlo así, limitante, quizá de una manera desgastante hacia las demás personas. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿cuáles eran las conductas o cuáles eran los comportamientos que asumía o que proyectaba? Aquí viene la parte interesante. Su mirada era ciertamente furtiva, su gesto solía ser adusto. Obviamente, no se daba la oportunidad de sonreír, de mostrarse espontánea o flexible. Entonces, esas conductas estaban directamente relacionadas a esas habilidades y obviamente esas habilidades a esas creencias. Incluso a nivel de identidad solía expresar lo siguiente y decía, yo soy autosuficiente, yo soy así porque así me enseñaron mis papás, yo soy, y lo reconocía, yo soy despreciativa con los demás porque así me enseñó la vida. Yo soy, y decía varios yo soy. Como coach en programación neurolingüística, es importante que tú empieces a distinguir a través del lenguaje, a través de esas estructuras lingüísticas que tu cliente o tu coachee emite. Y como te puedes dar cuenta, y a la luz de todo lo que has venido aprendiendo durante este programa, ahora puedes darte cuenta cuáles eran esas creencias, cuál era esa identidad. Y naturalmente te das cuenta de la desconexión que esta persona tenía respecto a su naturaleza transpersonal. Era algo que ella no vivía, era algo que ella no podía concebir. Ella no tenía la claridad del sentido que tenía su presencia en la vida. Ella carecía de la conciencia de saberse un ser trascendente. Y obviamente carecía de la posibilidad de asumir que esencialmente era un ser espiritual y que por ahora estaba viviendo una experiencia humana. Entonces, como te puedes dar cuenta, estas conductas que las proyectaba en los diferentes entornos, porque definitivamente su relación de pareja estaba totalmente deshecha, su relación con sus hijos también. Y ¿sabes qué? Otros síntomas también que presentaba, y recuerda, amigo, que los síntomas a nivel somático, específicamente, a la luz de la programación neurolingüística, también son conductas. Es la forma en que se comporta esa inteligencia somática, es decir, tu cuerpo. Y obviamente presentaba una serie de síntomas que la estaban destruyendo prácticamente, la estaban desgastando en su salud. Tenía 35 años, pero sabes una cosa, aparentaba más edad, no sé, es muy relativo hablar de edades, pero aparentaba, es decir, su aspecto físico aparentaba otra edad. ¿A qué se debe esto? ¿O a qué se debía? Se debía precisamente a que ese campo energético, se debía también a que ese cúmulo de emociones que presentizaba cotidianamente, y obviamente estas emociones respaldaban esa proyección de todos los días, eran sumamente limitantes. Así es que cuando ella empezó este proceso de coaching, cuando ella admitió que era importante introducirse a este proceso de ayuda, de evolución, de cambio, fue increíble porque yo siempre he pensado que cuando una persona asume
y acepta la ayuda, creo yo que ha dado un paso fundamental. Creo que ha avanzado de manera importante. Y finalmente, en esa interacción con ella, poco a poco fuimos avanzando, poco a poco fue descubriendo, porque recuerda, amigo, que nuestra labor como coaches es el acompañamiento, es acompañar, es ir de la mano sin interferir, sin contaminar, sin presuponer, simplemente es acompañar estratégicamente a través de muchos aspectos, como tú ya lo sabes, la calibración, el rapport, el poder de las palabras, las preguntas, en fin, todo ese acompañamiento que implica un proceso de coaching profesional. Así es que hemos pasado una hora maravillosa, has aprendido aspectos increíbles acerca de cómo es el comportamiento humano, cómo fluimos, cómo explicamos esos comportamientos, esas conductas que a veces suceden, y creo que esto pasa muy a menudo, y que no nos permitimos o que no sabemos cómo cambiar, cómo generar ese cambio. Y algo bien interesante que seguramente has pensado o te ha pasado, yo en varias ocasiones lo he cuestionado, por supuesto, incluso cuando trabajo con mis alumnos, mis estudiantes de la formación profesional en PNL en el instituto, les digo de manera hipotética lo siguiente: imagínate que tú y yo saliéramos y le preguntáramos a las personas que si quieren cambiar algo. Indudablemente me atrevo a decir que en la mayoría de los casos la respuesta sería un sí. Sin embargo, también me atrevo a decir que también en la mayoría de los casos habría cierta decepción o cierta frustración. ¿Por qué? Porque la respuesta que podríamos recibir es: sí quiero cambiar. Es más, me es urgente cambiar, ¿no? Solo que no sé cómo. Y esta parte es muy importante porque ahora tú tienes el cómo. Estás aprendiendo el cómo realmente generar ese cambio. Y esta es la parte competitiva de la programación neurolingüística, que no nada más se queda en el marco teórico, no nada más es discurso, no nada más es esa parte meramente fría de la técnica, sino aterriza, sino lo plasma, es tangible. Es decir, paso a paso te va llevando de manera estratégica a que tú puedas ir generando ese proceso de autodescubrimiento, ir generando ese contacto contigo, ir generando esa nueva percepción, ir generando esa nueva conciencia, como lo comenta muy a menudo nuestro maestro Edmundo Velasco, esa conciencia de prosperidad, esa conciencia de éxito, esa conciencia de generador de cambios, de facilitador de procesos de cambio, esa nueva conciencia que te acerca precisamente a la acción, esa conciencia que te va a acercar obviamente a tus objetivos. Y quiero ir concluyendo, amigos, este tiempo maravilloso que hemos compartido. Quiero ir aterrizándolo y quiero ir concluyendo sobre todo con una premisa fundamental de una tecnología que es el paso evolutivo de la programación neurolingüística y que se traduce como ingeniería del diseño humano. Hay una premisa muy básica, muy interesante, y quiero dejarla ahí en la reflexión, quiero dejarla ahí que se anide precisamente en esa conciencia. Y literalmente esta premisa dice así: ¿qué tal si lo que hasta ahora has logrado únicamente fuera el comienzo, únicamente fuera el umbral, únicamente fuera la pauta de todo lo que eres capaz de alcanzar? ¿Qué tal si lo que hasta ahora has logrado, qué tal si lo que ahora has obtenido únicamente fuera el umbral,
únicamente fuera la pauta, únicamente fuera el inicio de todo lo que eres capaz de lograr, de todo lo que eres capaz de alcanzar. Muy bien, amigos, nos vemos el próximo viernes, nos sentimos y escuchamos. Y quiero invitarte a que sigas con esta programación maravillosa de PNL TV y sigamos aprendiendo, creciendo y cambiando. Mil gracias por estar ahí.